Titular. Ok. Ok. Bien. El doctor Pérez García es profesor de carrera titular del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Tiene una amplia experiencia y como docente en la Facultad de Ciencias de la Ciudad Universitaria, tiene licenciatura de Biología con antecedentes docentes del año 2013 en adelante. La participación en la formación de recursos humanos del doctor en diferentes tesis de licenciatura en esa universidad, como por ejemplo, estoy leyendo, polinización y morfología floral de 3 especies de orquídeas en una región tropical estacionalmente seca del sur de México, con una tesis de licenciatura en biología. Otra tesis, condiciones microambientales y preferencia de forofitos en individuos retrointroducidos y silvestres de la Barkeriana whartoniana en Oaxaca, México. Otra tesis, efecto de la temperatura en la supervivencia y el crecimiento in vitro de la Elias autumnalis en 2 medios de cultivo. Otra tesis, la evaluación de un protocolo de retrointroducción de plantines de Barkeriana whartoniana en bosque tropical caducifolio del sur de México. Otra tesis, teniendo como principal otras tesis, muchas más, teniendo como principal estudio de las mismas a las variedades de orquídeas, Enciclias, Laelia, la Barkeria whartoniana. O sea, como verán, su formación de recursos humanos es específicamente en orquídeas. Más de 30 publicaciones en revistas con referato de México y de otros países relacionadas con temas de orquídeas. Muy interesante. Numerosas actividades de extensión universitaria y complementarias, todas relacionadas con la docencia y gestión universitaria. Y las actividades relacionadas con la difusión de investigación en redes sociales y en el cultivo de orquídeas está en las redes sociales para divulgación científica del canal de YouTube, que tiene su propio canal, que después les paso la página, y páginas de Facebook, donde está el orquidiario de Miguel Ángel Soto y orquídeas por el doctor Pérez García. Disculpa, doctor, pero es un No se mínimo resumen, preocupe. de lo que pude hacer, porque efectivamente es tan largo, son, no sé si casi 5 hojas del currículum del doctor. Y no podía leer todo eso, pero es muy extenso y como verán, tiene muchas cosas extremadamente importantes en orquídeas. Investigación en orquídeas. Así que es un placer y un honor que estés con nosotros, doctor. Muchísimas gracias. No, al contrario, mucho gusto por la invitación. Me da, me siento honrado de que me hayan invitado para participar con ustedes. Pues me vine al Orquidiario aprovechando que pues para nosotros es una hora más o menos accesible. Pero justo el día de hoy está lloviendo y tenemos goteras justo acá. Entonces, bueno, a ver si no tengo, si no tengo que salir corriendo ahorita, pero bueno, a ver, esperemos que No hay problema, la todo lluvia es muy pase. importante, ¿no? Pues es necesario, Sí. necesaria. Justo ahora, un poco para ubicarnos, ¿no? Por el asunto del cultivo. Pues Sí. sabrán que estamos desfasados 6 meses, ¿no? En cuanto a la temporalidad. Entonces, ustedes están entrando al invierno, nosotros estamos entrando al verano. Y justamente la transición para nosotros de la primavera al verano es que justamente los mares se empiezan a calentar, ¿no? La tierra se empieza a calentar por la llegada del sol. Y eso hace que se evapore más el agua y también cambien la dirección de los vientos y empieza la época de lluvias. Para nosotros el verano es la temporada en la que llueve y la primavera, pues a diferencia de otros lados, aquí la primavera es cálida y seca, ¿no? Pero justo en esta transición es cuando tenemos un pico de floración.
porque digamos que justo ya va a empezar a llover, entonces las plantas pueden reproducirse para que justamente se puedan liberar algunas semillas en algunos casos, en la temporada lluviosa o aprovechar la temporada lluviosa para formar las cápsulas, ¿no? Entonces, pues apenas ahorita estamos saliendo del pico de floración, entonces igual al rato, si da tiempo, les puedo mostrar si alguna de las plantas que tenemos acá atrás que son representativas justamente de la primavera en México. Em, pues si gustan, comenzamos con la charla que teníamos preparadas. Em, ¿sí se alcanza a ver? Sí, 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 Ok, sí. perfecto. Bueno, de todos modos, si tienen alguna duda o algún comentario, me pueden interrumpir. No, no los veo por cómo está la presentación acá, pero ya sea que levanten la mano aquí en el Zoom o me echen un gritito, ¿no? Bueno, Bueno, ya la idea de hoy es platicarles un poco de lo que hacemos justamente aquí en el Orquidiario. Ya Cristina les habló un poco de las investigaciones que hacemos, pero bueno, les quiero complementar un poco más de lo que hacemos y pues quiénes somos, porque pues muchos de ustedes no nos conocen. Bueno, ustedes ya saben más de días que yo creo, entonces me voy rápido en este asunto. Eh, Como ustedes sabrán, la familia de las orquídeas es un grupo muy diverso, ¿no? Se estima que existen más de 30.000 especies silvestres, pero lo que nos llama la atención a nosotros es que a pesar de que es un grupo extremadamente diverso, muchas de las especies están en peligros de extinción. Y también muchas de las cosas que cultivamos, muchas de las plantas que cultivamos en realidad son plantas epífitas, es decir, que crecen sobre otros árboles, o bueno, sobre los árboles o sobre otras plantas, sin generarles un efecto negativo, ¿no? Em, y eso implica que tienen que tener ciertas condiciones particulares de cultivo, que evidentemente ustedes ya conocen. Pero eso pues implica que estos medios de cultivo especiales tengan ciertas particularidades, ¿no? Otro asunto que hace que las orquídeas sean un grupo pues hasta cierto punto problemático en cuanto a su conservación es que las semillas no tienen endospermo, es decir, no tienen reserva de alimento y en su estado natural requieren de hongos para poder germinar. Eh, Voy a silenciar el micrófono porque escucho un ruidito por ahí. Ya está. Em, entonces requieren de hongos micorrízicos o micorrizógenos para germinar, ¿no? Y eso hace que pues las orquídeas no germinen bajo cualquier tipo de condición, ¿no? Y se hagan medios de cultivo entonces en laboratorio para poderlas germinar. Entonces, al ratito vamos a hablar un poquito de ello. Bueno, nosotros típicamente empezamos con una discusión de qué es peor, si la colecta de especies o el cambio, ¿cómo se llama? O la destrucción de los hábitats naturales. Y esta disyuntiva de decir qué es peor, pues nos ha llevado a que a veces quizá no hagamos pues muchas cosas para conservarlas, ¿no? Porque le echamos la culpa, no, lo peor es que las sacan y las venden, ¿no? Y los otros dicen, no, lo peor es que se destruyen los hábitats naturales y entonces es mejor tenerlas, ¿no?
cuando la verdad es que las dos cosas están actuando de manera sinérgica, ¿no? Y justo no solucionamos ese problema cuando ya nos estamos dando cuenta que los problemas de extinción en las orquídeas, pues ya también tienen nuevas cosas, ¿no? Ya sabemos que pueden haber invasión de especies y eso nos referimos que pueden llegar plagas y enfermedades de otros lados o incluso plantas que pueden competir con las especies nativas. El cambio climático global, pues también tiene un efecto importante porque sobre todo cambia los regímenes de precipitación pluvial también hace cambios fuertes en la humedad relativa, ¿no? Y en algunos casos, pues podríamos tener problemas de contaminación genética, es decir, cuando movemos plantas de un lado al otro y los polinizadores hacen su trabajo, pues pueden llevar genes de especies a las especies silvestres locales, nativas, y podemos tener ahí un problema de contaminación genética. Bueno. Pues con este preámbulo, pues creo que todos sabemos que quizá las orquídeas pues necesitan una mano para poder existir, ¿no? Entonces, en función de eso, nosotros decidimos formar el Orquidiario Miguel Ángel Soto de la Facultad de Ciencias de aquí de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces conseguimos un financiamiento de una Secretaría de Estado, de un ministerio, creo que allá les dice, ¿no? Y que en ese tiempo se llamaba Zagarpa, que era la Secretaría de Agricultura y Recursos ah, Agropecuarios, ¿no? Y, y estaba enfocado en el género Barkeria porque es un género que es prácticamente nativo de nuestro país y tiene especies muy vistosas y además es de rápido crecimiento y entonces pues la idea era poder entregar resultados por relativamente pronto. Entonces, apenas en mayo del 2016 empezamos con la construcción del orquidiario, justamente aquí en la azotea de un pequeño edificio de la facultad. Y pues nos fijamos una serie de objetivos que pues esos se han ido repuliendo con el tiempo, pero básicamente queremos mantener aquí una colección de las especies de orquídeas, particularmente las que tienen un interés hortícola y pues también manteniendo no solo la especie, sino alguna de sus variantes sobresalientes, ¿no? En términos eh, de, de, de color o tamaño, forma, en fin, todo esto, ¿no? Eh, Básicamente también queremos conservar de manera ex situ, es decir, fuera de su ambiente, algunas especies que se encuentran en las categorías de riesgo de extinción bajo la norma mexicana. Y pues para tratar de ayudar en ese sentido a las especies que están en problemas, pues tener un mecanismo de reproducción in vitro de estas especies y la creación de algunos híbridos, pues con la idea de generar nueva variación para que quizá la gente se enfoque en cultivar estos híbridos y dejamos las especies silvestres en paz. A partir de la reproducción de algunas de estas especies en peligro, pues queremos hacer experimentos de reintroducción y aquí hay un error, dice hacer investigación sobre formas sostenibles de cultivo de orquídeas. Y es un poco el tema de lo que queremos mencionar, ¿no? Cuando nos referimos a tener variaciones hortícolas, por ejemplo, en este caso tenemos todas estas, son variaciones de color de una especie que conocemos nosotros como la Elea dawsoni. La Elea dawsoni es la especie hermana de la Elea anceps, pero la Elea anceps es típica de la vertiente del Golfo de México, mientras que esta es propia de la vertiente del Pacífico. En este caso, en esta parte de arriba, el superior derecha, tenemos la forma chilapensis o la forma guerrero, que muchos de ustedes seguramente conocen. Bueno, como les decía, el invernadero se empezó a construir en el 2016. El 13 de octubre se inauguró. Hubo un evento, el Encuentro Mexicano de Orquideología aquí en la facultad.
y pudimos hacer la inauguración en ese tiempo con un visitante ahí muy distinguido que era el doctor Robert Dressler. Y pues poco a poco lo empezamos a llenar con algunas plantas, como ven, está ahí en una azotea. Y pues más o menos ahora se ve un poco así. Pues de pronto cambia mucho porque pues sacamos y metemos plantas, pero más o menos así estamos cultivando, ¿no? Eh, Otra vista del interior del orquidiario, recién lavadito. Y también tenemos esta otra área de cultivo. Yo, de hecho, estoy aquí afuera de este sitio. Aquí fue cuando se empezó recién construido, se veía todavía medio vacío. Y posteriormente hicimos un techado acá en esta parte de donde estoy con policarbonato. Y pues ahí poco a poco ahí va. Esto fue en 2019. Bueno, entonces parte de lo que hacemos es justamente buscar formas de que para abaratar los costos de producción y fomentar el uso de materiales bueno, del reuso de materiales de desecho, ¿no? Usamos mucho estos botes que se utilizan aquí para vender fruta o aguas frescas y los usamos tanto para el cultivo de in vitro como para el establecimiento de las plantas que sacamos de cultivo in vitro. Otra de las cosas que hacemos es, por ejemplo, estos tubos de PVC, que ya sea que los ocupemos rellenos de tepojal o vacíos, ¿no? El tepojal probablemente no lo conocen ustedes, es una piedra volcánica parecida a la piedra pómez, eh, parecida a la perlita también. Es un material bastante inerte y bastante poroso. Casi no pesa, pero no flota. Entonces lo empezamos a usar justamente con plantas del género Barkeria para el establecimiento, aunque pues nos empezaban a decir que la verdad que se veía bastante feo. Entonces pues nos pusimos creativos y empezamos a hacer estructuras que fueran quizá un poco más llamativas y nos volvieron a decir que se veía bastante feo. Entonces, pues ya le hicimos ponerles colorcito, pintarlas un poco más bonito. Y bueno, en este caso, pues nos preocupaba que la pintura fuera a ser un problema ay, ya me salté, con las plantas, pero aparentemente no les genera un problema con las raíces. Es pintura de esta de aerosol, ¿no? Pues acá en México tenemos problemas de agua. En la Ciudad de México, por la altura y por el régimen pluvial normalmente, pues sí llega a haber escasez de agua en algunos periodos, sobre todo pues antes de que llueva, ¿no? Para abril, mayo, empieza a haber problemas luego de racionalización de agua. Entonces decidimos poner un sistema de captación de agua de lluvia con sus filtros y una cisterna de 10.000 litros y con eso es con el que regamos, ¿no? Entonces, gran parte del periodo de lluvias ocupamos de esta agua de las mismas lluvias locales, ¿no? Que se vuelve a reusar y nos dura un poquito para la época de secas, no alcanza a ser suficiente para todo el periodo, pero al menos pues disminuimos el costo de agua, ¿no? Pues casi desde el inicio empezamos a hacer las siembras de cultivo in vitro, porque pues era justamente uno de nuestros objetivos, básicamente enfocados en las especies nativas. Y cuando empezamos a sacar las plantas, usábamos justamente estos envases de PET, ¿no? Hacíamos unos microinvernaderitos con botellas de refresco, particularmente los de Coca-Cola, porque tienen esta
cinturita que permite que la tapa embone sin que se salga, porque algunos son completamente cilíndricos y no y no embonan bien. Estos son los usos de los envases estos de que usan para las frutas, ¿no? Y las aguas. También funcionan para hacer microinvernaderitos. Y también pues usábamos mucho el tepojal, piedras finas de tepojal para el establecimiento de las plantas, porque sobre todo las barquerias son de clima seco y cuando tienen mucha corteza o más corteza, pues se mueren, ¿no? Parte de lo que hacemos es pues publicarlo para que darlo a conocer. En este caso lo publicamos en una revista alemana, aunque también lo publicamos acá en México. Otra cosa que empezamos a hacer desde el principio era justamente aprovechar estos frasquitos, por ejemplo, de tempra que se utilizan en medicina, en los hospitales. Estos frascos, pues en realidad nunca tocan al paciente, ¿no? Así que pues no son riesgo infeccioso. Entonces, pues a partir de ponerle una aguja aquí, desde las mismas agujas con las que usamos para sembrar plantas, ¿no? De las jeringas, los pudimos esterilizar y sembramos plantas ahí y con esas plantitas y esos frascos nos sirvieron para intercambiarlos por otro tipo de frascos y con esos nos surtimos, la verdad. Pero pues esos frascos de tempra pues han salido bastante buenos para sembrar plantas, ¿no? Acá justamente uno le mencionaba, Cristina, hace rato, una de las tesis que hemos hecho, ¿no? Pusimos a germinar, digo, a crecer frasquitos de la Elia autumnalis a diferente temperatura, esto con la idea de evaluar cuál puede ser el efecto del calentamiento global sobre especies de clima fresco. Y pues hubo unos resultados interesantes, justamente las plantas que estuvieron a mayor temperatura pues prácticamente se murieron todas. Pero la verdad es que el objetivo final de esta tesis era obtener estas plantas para poder hacer algún tipo de experimento de reintroducción. Y yo espero que ya pronto las podamos llevar justamente al campo. Como les decía, el proyecto de la construcción de este invernadero se enfocó en el género Barkeria. Entonces, una de las tesis que hicimos fue, bueno, que hizo este estudiante que se llama Secowat, fue hacer una filogenia, un árbol evolutivo, digamos, con caracteres morfológicos de este género, Barkeria. Y a partir de toda la revisión bibliográfica y de los estudios, bueno, pues pudimos primero tener prácticamente todas las especies de este género y creo que casi todas ya las tenemos en propagación, en in vitro. Pero lo interesante fue que vimos que había al menos algunos ejemplares que no correspondían con las especies previamente descritas y pudimos proponer como especie nueva, por ejemplo, esta Barkeria uruapani, que pues también inmediatamente que la describimos, pues les hicimos semillas y entraron al proceso de producción, ¿no? In vitro para poderla, pues evidentemente, eventualmente, pues repartir entre la gente para que no las vayan a sacar del monte. Y esta apenas salió el año pasado. Es también una especie muy llamativa, muy bonita, que se llama Wixárika, dedicada a la etnia Huichol en Nayarit, porque pues es endémica de ese estado. Acá tenemos algunas de las variaciones, tanto de las dos especies nuevas, ¿no? La de abajo aquí es Wixárika y la de la mancha oscura es Uruapan. Entonces, pues digo, ya afortunadamente ya hemos propagado diversas especies de este género.
La idea es poder tener no solo las especies como tal, sino generar líneas, ¿no? Ya sea líneas de color, ya sea las formas albas, las formas cerúleas, las formas rubras, ¿no? Para que con eso, pues la gente, pues prefiera las plantas propagadas in vitro y dejemos las especies silvestres, en el campo. Les comentaba que Barqueria, pues nos interesaba propagarlas porque son plantas que florecen relativamente rápido, incluso llegan a florecer en los frascos, como esta Barqueria uruapani. Algo de lo que hacemos es justamente, les mencionaba al principio, bajar los costos de producción y además, pues de alguna forma también evitar, pues, cierto daño ambiental. Normalmente en las técnicas de propagación in vitro se ocupa, esta gelatina que conocemos como agar bacteriológico o agar-agar. Ese es un polímero, ¿no? Que ayuda a gelificar el medio de cultivo, lo hace sólido, digamos, hace sólido el agua, pues. Pero, pues a diferencia de la gelatina normal, a la gelatina con la que hacemos, que nos comemos, ¿no? Que esa requiere estar en refrigeración, si se deja a temperatura ambiente, pues, se hace aguada y no sirve. Acá muchas estas plantas tienen que tener temperaturas, pues a veces un poquito altas para poder crecer, ¿no? Entonces el agar permanece sólido a una temperatura ambiente relativamente alta, pues, ¿no? Tampoco muy alta, pues, pero al menos 30 a 35 grados y sigue siendo sólido, ¿no? Pero ese es el reactivo más caro que hay. En el cultivo in vitro resulta que justamente el agar es lo más caro, no es fácil de conseguir tampoco y además se extrae de algas marinas y pues hay cierto impacto ambiental a la hora de estar cosechando algas, ¿no? En algunos casos ya se cultivan las algas, pero pues también eso pues puede generar algún tipo de daño ambiental, ¿no? Entonces por eso empezamos a buscar, sustituirlo con esta misma piedrita que se llama tepojal, ¿no? Ya les mencioné un poco que la usamos para el cultivo de las plantas, de los plantines cuando salen de los frascos, pero también para el cultivo de las plantas adultas. Y pues ya sacamos un primer artículo sobre este uso, justamente con dos especies de Barkeria, ¿no? Con Barkeria eh, uniflora y Barkeria scandens para propagar, y también para la germinación de Barkeria whartoniana. Pues en el asunto de la germinación resultó que no es muy bueno porque las semillas sí se percolan un poco entre la grava y cuando se usa arena, por ejemplo, o sea, la parte más fina, pues se hace demasiado sólido y las raíces no penetran. Entonces, pues para la germinación quizá no lo recomendamos tanto. Digo, se puede germinar, pero no sería lo idóneo. Pero para el crecimiento, al menos para Bargueria, sí funcionó bastante bien. No encontramos diferencias, significativas justamente en el crecimiento, o las diferencias fueron muy poquitas, entre agar y tepojal, de tal manera que pues pueden ser sustituibles uno por otro. En este caso, pues como la piedra ya ocupa un volumen, resulta que sí se lleva menos medio de cultivo a la hora de hacer los medios. Lo interesante es que la supervivencia, en este caso está graficada la mortalidad. La mortalidad disminuye cuando las plantas fueron cultivadas en tepojal. Y eso es una gran ventaja porque uno puede dejar deshidratando a las plantas en las piedritas y la estructura no cambia. Mientras que en el agar, pues sí se empieza a consumir el agar, se hace chicloso y a la hora que uno saca las plantas, pues se les rompen las raíces y esto. Y en este caso uno puede dejar secar allá dentro de las plantas y nada más las sacude y se cae la piedrita. Y de tal manera que a la hora que uno saca las plantas, ya están más endurecidas y pueden sobrevivir con mayor facilidad. Otra ventaja del tepojal es que en teoría se podría esterilizar con energía solar, ¿no? Y este,
Eso es por qué, porque en el agar sí hay que mantener una temperatura y un tiempo adecuado para a la hora de prepararlo, porque si no también se puede desnaturalizar y ya pierde ciertas sus propiedades gelificantes. Mientras que la piedra, pues la puedes maltratar y sigue siendo piedra, pues, ¿no? Este, pues estos son los mecanismos con los que estamos probando justamente el uso de la ¿cómo se llama? De la estufa solar. Como ven, ahí sí puede, se puede hervir básicamente con el sol. Entonces, pues, de alguna forma sí podemos, generar suficiente calor para poder esterilizar el templo. Ahí está. Bueno, aún así, pues, sigue siendo un poquito caro y laborioso hacer cultivo in vitro de la manera tradicional y entonces empezamos a explorar el usar los hongos micorrizógenos para la germinación simbiótica de las orquídeas, ¿no? Entonces logramos extraer el hongo de una de las especies de Barkeria whartoniana, se masificó a través de medios de cultivo y luego se inocularon. Aquí, con este caso, con los algodones, estaban impregnados del micelio con el hongo y estábamos probando si nada más con el usar servitoallas o si usar las servitoallas con un poquito de piedrita para que las semillas no se movieran tanto, ¿no? En este caso fue con Epidendrum secundum y pues sí logramos obtener germinación, ¿no? Este, con estos hongos, ¿no? Han ido y creciendo las plantas. Pero pues llegamos a tener algunos problemas ya con el tiempo porque el hongo pierde su capacidad de germinar, bueno, pierde la capacidad de actuar como germinante o como promotor de la germinación de las semillas de las orquídeas con el tiempo. Entonces, pues ahora sí que vamos a tener que volver a replantear todos los experimentos, pero al menos ya vimos que sí se puede hacer, pero hay que pensarlo dos veces para seguir experimentando sobre este tema. Y otro de los objetivos que mencionábamos era el asunto de la reintroducción de las especies, ¿no? Y para eso hemos usado esta especie que es nuestro logo en el orquidiario, que es Barkeria whartoniana. Y ya hemos hecho dos experimentos de reintroducción, ¿no? El primero ya fue hasta publicado, ¿no? Para eso vimos en qué especies eran más frecuentes las barquerias y decidimos usar los dos forofitos o los dos árboles que más abundaban, ¿no? Que era como Cladia engleriana y Plumeria rubra. Y ocupamos estos dos porque uno era de corteza muy rugosa y otro es de corteza muy lisa y quisimos probar a ver si la rugosidad de la corteza influía sobre la supervivencia y sobre el establecimiento. Pues resultó que en realidad eso no fue importante, sino el tamaño de las plantas, ¿no? Las plantas, entre más grandes, mayor probabilidad de supervivencia, independientemente del árbol al que, al que, al que se sembrar. Posteriormente volvimos a hacer otro experimento. ¿Por qué? Porque en el primer ejercicio de reintroducción se murieron el 80% de las plantas en los primeros meses. Y pues como que no nos gustó mucho esta idea, entonces hicimos un nuevo experimento a partir de unas mismas recomendaciones que nosotros hicimos. Y por ejemplo, dejamos de usar Sphagnum y empezamos a usar estas servilletas de cocina, de las servitoallas le llamamos nosotros, ¿no? Y resulta que estos cambios que aplicamos, este fue uno de ellos, y hizo que en el siguiente experimento ya tuviéramos el 80% de supervivencia, es decir, se nos cambió la película, ¿no? Y próximamente, pues pensamos hacer otro experimento de reintroducción. Ya tenemos ahorita las plantas. En este caso, pues queremos pegarlas en las piedras y estamos justamente evaluando en cómo las podemos pegar directamente.
también por acá tenemos un banco de semillas que pues la idea es que muchas de las semillas que hacemos para sembrar, pues no podemos sembrar todo y entonces gran parte de esas se almacenan, se deshidratan y luego se congelan. Y pues normalmente repartimos muchas semillas a diversas instituciones, ¿no? A otras universidades y también a muchos aficionados que luego nos piden. A partir de que pues justamente no podemos sembrar todo, pues se nos ocurrió hacer un concurso de cultivo in vitro. Produjimos, esta es una especie que para nosotros es muy rara, se llama Licaste doviana. Prácticamente ya está extinta en México, crece en Chiapas y en Guatemala. Bueno, llega hasta Costa Rica, pero para nosotros crece solo en Chiapas, justo en la frontera con Guatemala. Y el bosque donde crecía esta especie se quemó y prácticamente para nosotros ya está extinta en la naturaleza. Entonces conseguimos un par de plantas, pudimos hacer cápsulas, en cada uno de esos de las dos plantas madre, y después revolvimos las semillas de esas dos cápsulas y las repartimos, dimos como a 20 personas y al año y medio nos trajeron, hicimos el concurso de a ver quién tenía las plantas in vitro más grandes. Y pues de esas 20 personas, pues solo 5 personas nos regresaron plantas, así que pues a esos 5 los declaramos ganadores. Y por suerte, pues pudimos darles al menos un libro de regalo, además de algunas semillas y frascos que pues sabiendo que ellos propagan bien, entonces pues fue parte de su premio. Y pues también parte de lo que hacemos es justamente dar pláticas, hacemos días de puertas abiertas donde recibimos a los visitantes, ya sean de universidades, también vienen personas ¿cómo se llama? De funcionarios públicos, ¿no? Para capacitarse, en fin, tenemos pues esa parte que es importante para pues para mostrar lo que hacemos, ¿no? Y que la gente pues conozca directamente las plantas que tenemos acá, los trabajos que hacemos, y pues funciona bastante bien y vendemos algunos productos en ese tiempo, sobre todo pues insumos de cultivo, y con lo cual pues mantenemos la colección de orquídeas, ¿no? Esto es uno de los días de puertas abiertas. Y pues mencionaba que también tenemos estancias también de algunos estudiantes, ¿no? Y la foto de abajo fue justamente el día de la inauguración del orquidiario, en el contexto de el Encuentro Mexicano de Orquidiología. Y pues todo este trabajo que les menciono, pues parece como que yo lo hiciera solo, pero pues no es cierto, ¿no? O sea, evidentemente tenemos el apoyo y la colaboración de numerosos estudiantes, ¿no? Ya sea de licenciatura o de posgrado, que pues son los que, pues básicamente son los que han hecho toda la chamba del cultivo in vitro, sobre todo, y pues también mucho el trabajo de campo, ¿no? Y pues muchísimas gracias por la invitación y por su atención. Genial. ¿Podemos ir a buscar semillas ahí? Sí, a ver, hay una pregunta. Mm. La pregunta es el uso de la servilleta en el medio de cultivo. A ver, perdón, es que Esto más, no escuché. Ah, la pregunta es ¿cómo usan la servilleta en el medio de cultivo? ah, No, no, no. No. sí, pues ahora sí que depende para qué, ¿no? Por ejemplo, estas son Sí. las parquerías que pronto vamos a llevar al monte
y están en un tubito de PVC. Entonces, sacamos la pegamos al PVC cortamos, ¿no? Una tirita de la servilleta de papel de cocina y se la ponemos alrededor. Y luego ya después, pues con el riego normal, se humedecen. Genial. ¿Qué tela es? Perdón, Es, sí, papel de cocina de ese para secar. el rollo de cocina. Ajá, sí, ese. Claro. Buscamos a veces el que es un poco más resistente, pero, pero funciona casi cualquiera, la verdad. Yo pensé que sí iba a degradar muy rápido y la verdad es que no se degrada tan rápido como podría pensar. Pregunta, doctor, un momentito. Sí. ¿Se le pone algún medio de cultivo líquido? ¿Algún fertilizante? No, medio de ¿Se cultivo. coloca algún medio de cultivo? ¿Se coloca algún medio de cultivo líquido A la servilleta. a la servilleta? No, 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 el riego normal y el fertilizante normal que se le aplican a todas las plantas, ¿no? Sí. Acá tenemos todas estas ahorita que están en proceso de aclimatación, porque esas son las que vamos a llevar al monte en un mes. Sí. Vamos al monte. Qué fascinante. Y creativo también. Es un tubo de PVC Con la servilleta. con las servilletas. Yo casi no te escucho, creo Sí. ya. ¿Qué tipo de fertilizante usan? No, ¿Común? No se escucha, se escuchaba más cuando estabas del otro lado. perdón, Bueno. Eduardo, a mí me escucha A ti sí te escucho muy bien, sí, Miguel. perfecto. Cristina, yo creo que tenés un problema de micrófono. Puede ser. Ahí se Ahora sí. Ahí, escucha mejor, sí, ahí se escucha mejor. ahí se ve mejor. Okay. No, Ahora, se escucha muy mal. ufa. No, sí me interesa que se vea, interesa que se escuche la pregunta. Quiero hacer otra pregunta. Sí. Además de humedecerla con el agua, Sí. por el riego Sí. y los fertilizantes, necesita condiciones de luz y temperatura determinadas. Doctor, ¿me escucha ahí? Muy Más o mal. menos. A ver. Ahí. A ver, doctor, para ese cultivo que está utilizando con la servilleta, aparte de la fertilización común, la servilleta, bueno, el agua, el riego común, la característica de la iluminación y la ventilación, ¿hay algún dato especial? Pues no, nosotros las cultivamos, o sea, en lugar de usar el musgo el sphagnum que normalmente se usa, pues otra vez para no estar usando productos que vienen de la naturaleza, pues lo estamos sustituyendo por la servitoalla, ¿no? Por la toalla de cocina. En el caso del campo, nos funcionó muy bien porque eh, ahí las estaciones son muy marcadas, ¿no? Entonces la época seca es muy fuerte y cuando deja de llover el sphagnum se hace muy duro, pues casi una cosa que se vuelve impermeable. Mientras que en el papel siempre sí es muy higroscópico, se hidrata muy fácil. Y además si el agua le pega de un lado, como que percola muy rápido, entonces también se distribuye el agua muy rápido en el papel. Y creo que eso les gusta, ¿no? Porque así cuando uno riega, a veces con la manguera, pues nada más moja de un lado, pero el papel hace que se distribuya bastante bien, ¿no? Y eso en el campo es muy útil porque ahí, al menos donde están estas plantas, la lluvia cae muy horizontal porque hay mucho viento, ¿no? Y entonces eso hace que casi nada más pegue de un lado la lluvia. ¿Alguna pregunta?
Cristina, ¿te puedo aportar algo al público? Acá hay un aporte. A ver, A ver, un momentito. está bien, bueno. Sí. Agronomía, ¿dónde? El que quiera hablar, yo creo que A tiene que ver, tener un buen a ver. micrófono. Un momentito. Sí, se tiene que acercar un momentito. Va a hablar una ingeniera agrónoma. Una bióloga. Ingeniera agrónoma Ingeniera agrónoma. y microbiología, trabajaba con hongos micorrízicos también. En la Facultad de Agronomía, No, No no me se acuerdo. escucha. en la Facultad de Agronomía, ¿se escucha allí? Ya, Sí, Que está en la finca El Manantial, en Tucumán, al noroeste de la República Argentina, tenemos los ambientes totalmente controlados que le llamamos fitotrones. En ese ambiente, que es una habitación que controla humedad, temperatura, ciclo de luz, oscuridad, y dirija para que crezca solamente lo que nosotros deseamos que crezca. Si es factible en esas condiciones así, totalmente controladas, realizar estos estudios. Porque yo veo que lo llevan al monte y en el monte puede haber contaminación, pero si nosotros queremos tener pureza, yo creo que el fitotrón es algo bastante bueno para obtener un producto totalmente puro. Y nosotros tenemos esos fitotrones controlados y de hecho trabajamos. Sí, bueno, no sé. pues ahora sí que son experimentos diferentes y rutas diferentes, ¿no? Cuando lo queremos llevar al campo, en este caso, pues en realidad, pues lo que queremos es que se vayan endureciendo, Rusticando, ¿no? Ajá, rusticando, ¿no? que se vayan Entonces, rusticando, que y para el caso, por ejemplo, del experimento que usamos, que evaluamos el efecto de la temperatura, usamos unas de estas cámaras de ambientes controlados, ¿no? controlado, los fitotrones, claro. Ajá, nosotros le decimos con virón, pero bueno, es como si Ah, fuera un está bien. refrigerador con luz, ¿no? Y nada más que ahí tú regulas la temperatura, ¿no? Y en ese caso, pues además, como estaban completamente in vitro, pues ahí están completamente estériles y lo único que estábamos cambiando ahí era la temperatura, ¿no? Y la y ahí no humedad. es El importante mismo, la ventilación. pues como está Sí, in también. vitro, o sea, estaban dentro de los frascos, pues Claro, no hay la humedad ventilación. sí, y no hay ventilación allá adentro, ¿no? Claro, claro. Hubo un ingeniero agrónomo que produjo in vitro, las rusticó y las implantó en los árboles de la Facultad de Agronomía y prosperaron. Pero el problema era el ser humano, que en cuanto ve una que florece va y saca. Pero se hicieron trabajos en nuestra facultad y con proyectos que habrá publicado este ingeniero. Nosotros trabajábamos con otros microorganismos y con los hongos micorrízicos. Me gustaría que me repita el nombre de los hongos micorrízicos con los cuales ustedes han trabajado para poner junto con las semillas. Sí, pues el problema de los hongos, al menos acá, es que como justamente no producen estructuras reproductivas ni no es muy fácil de determinarlos como tal, ¿no? Entonces, en este caso, pues sí le pudieron hacer una caracterización, Sí, una colega que trabajaba con esto. Y la verdad ahorita no recuerdo exactamente qué hongo era, es que porque nos los han cambiado de ceratorrhiza no me acuerdo ahorita cuál otro hongo, y al final yo no recuerdo en cuál quedó, pero sí la taxonomía de estos hongos es un poquito complicada por justamente sí, que no, de sí. hecho no hay especies como tal, ¿no? Se vuelven como cepas más bien, ¿no? Porque, Son se cepas identifican por la, molecularmente, dicho, ¿no? por la multiplicación asexual de los hongos. Exacto. Generalmente paquetes de hifas. Bueno, muchas gracias, doctor. No, de nada, con gusto. Investigaciones en virus. No se escucha. Que existen investigaciones en virus. ¿Habría posibilidad? ¿Se escucha ahí? No. Te presto mi micrófono, Cris. Bueno, Miguel, a ver.
Cerrá tu micrófono, quizás ahí no haya tanta interferencia. No, ya te escuchamos bien. Ahí estás. Ok, bien, ahora sí. Vos hiciste también trabajos con virus en orquídeas. ¿Habría alguna posibilidad de, en una posterior charla, si quieres, contarnos algo sobre eso? Ya, bueno, pues ahí sí vinieron también unos agrónomos de la Universidad de Chapingo para checar pues qué virus había. Y pues lamentablemente sí tenemos una muy buena colección de virus en las plantas, ¿no? Lamentablemente. Sí, pues de hecho empezaron, mira, nuevo registro de tal virus para tal género en México y nuevos registros para tal, ¿no? Y pues ahí los que nos llamó mucho la atención fue justamente que había virus bueno, varios tipos de virus en las vainillas, porque muchos de las vainillas vienen del campo y allá en el campo pues están con los machetes, chapeando Claro. y entonces pues no tienen buen manejo de eso, ¿no? Y eso pues puede afectar la producción de vainilla en realidad. De por sí están muy susceptibles a los hongos estos fusarium, que está acabando prácticamente con los cultivos, pues seguramente los virus pues también merman el cultivo, ¿no? Y nosotros pues trabajamos con este asunto porque básicamente, digamos, heredamos una colección de un señor que tenía una muy buena colección en México, pero pues se fue deteriorando de salud, ¿no? Por la edad. Y entonces, pues uno de los jardineros se encargó de la colección, pero pues yo creo que el jardinero pues también no fue muy cuidadoso con sus tijeras y eso, y pues muchas de las plantas que vinieron en ese momento pues tenían virus, ¿no? Y como pues, en muchos casos son especies de las cuales pues solo tenemos una o dos plantas, pues no las podemos desechar, ¿no? Aparentemente, el cultivo in vitro sí tiene la ventaja de que casi todas las plantas que vienen de in vitro vienen libres de virus, ¿no? Los virus no pasan digamos, la placenta, pues no pasan a la semilla. Y entonces, pues por eso un poco también estamos interesados justamente en la propagación in vitro, ¿no? Para tener plantas libres de virus. Pero pues, sí, son nuestros compañeros acá. Muy, muy bueno. Bueno, si no hay alguna otra pregunta más. Hay otra pregunta. Sí, a ver, ya me acerco. Ahí está. La propagación por medio de las hojas, en Cattleya sobre todo. ¿Tienes algún comentario? ¿Propagación? Sí. Más específicamente. Reproducción. Reproducción. Pues Reproducción. sí, fíjese La que primera. estamos justamente, un estudiante de posgrado está tratando de propagar, bueno, de clonar barquerias a partir del uso de hojas, ¿no? Porque pues está documentado en la literatura que con un pedacito de hojas puedes obtener una nueva planta. Y en el caso de la barqueria, pues como las hojas no duran, son plantas que tiran las hojas cada año, pues dije, bueno, entonces no hay tanto problema porque justamente una catleya o algo así le cortas la hoja y la mochada te dura 2, 3 años, ¿no? Pero en las barquerias que tiran las hojas cada año, pues se las podrías cortar y al año siguiente ni se enteraron que le cortaste la hoja. Y seguimos el protocolo que estaba descrito en esa tesis, ¿no? Se siguió al pie de la letra y se amplió, de hecho, el espectro, ¿no? Así con tantito más de esta hormona, con tantito más de esta hormona, ¿no? Se hizo, y de no sé cuántos frascos que pusieron, solo así 2 o 3, pudieron germinar. Bueno, hacer tallo para propagar. Cambiamos la hormona y mejoró un poco, pero no ha sido tan exitoso. Con pedacitos de tallo
aparentemente es más exitoso. Pero justamente estamos trabajando en ese tema, ¿no? Es algo que nos interesa mucho porque eso salió a raíz de que una de las especies justamente de Barkeria más rara que tenemos, solo se conoce el tipo con la planta con la cual se describió la especie. O sea, se consiguió una planta en el campo, con esa se describió la especie y pudimos tener una división de esa planta. Y por varios años le intentamos hacer semilla y no se podía y no se podía. Y entonces dije, bueno, pues la única forma entonces es pues por clonación para poderla repartir, ¿no? Para que haya más de esa planta. Por eso nos surgió esa inquietud. Afortunadamente ya después pudimos hacer semilla, ya tenemos varias plantas a partir de semilla, que en ese sentido pues es mejor porque pues hay más variación genética, ¿no? Pero de todos modos siguió interesando este asunto de la clonación porque hay algunos variantes de color, ¿no? Que la forma cerúlea, que la forma alba, ¿no? Algunos colores así medio raros, que incluso a la hora que los cruzas, ¿no? Si lo polinizas, aunque lo autopolinices, como hay entrecruzamiento, pues ya no sabes qué color te va a salir, ¿no? Entonces, por eso, si que uno quiere tener esa línea pura de color o algo así, pues sí es mejor la clonación. Pero pues eso, en teoría era fácil, no sale. Y la verdad es que el estudiante es muy bueno, es muy dedicado y sabe mucho. Y le hace el experimento tal cual y con mejorías y que no sé qué, y no logra, no logra. Pero bueno, espero que pronto ya den el clavo y podamos dominar esa técnica. ¿Cómo? Perdón. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Doctor, espectacular. Realmente muy buena tu charla, instructiva, nos ha abierto la mente y el pensamiento en cómo hacer para mejorar nuestro cultivo acá en Tucumán, ¿no? Bueno, vos viste, te mandé un video de más o menos los diferentes tipos de clima que tenemos acá en Tucumán, así que tenemos bastante para trabajar acá, en nuestra provincia. ¿Sí? ¿Te mostramos? Perdón, te queremos mostrar algunas de nuestras plantitas que tenemos acá. Muy bien, Mirá, sí, me interesa. a ver, no sé si se puede ver. Ponela ahí abajo. Una catleya. Sí, se puede ver. ¿Podéis prender la luz, por favor? ¿No? ¿Está borrosa? Sí, apenas. Bueno, a ver, 2 minutos, doctor. Si quieren les Estoy presumo en las, tecnología, perdón. si quieren les presumo las que tengo acá en lo que arreglan eso. A ver, Ay, no, más o menos. no, le falta mucha definición. Hay que ponerla donde está Mi cara, qué rico la cara. perfil. Exacto. A ver, En las orillas. Creo que tiene sí, espera un cachito. No. No, las dos orillas. El centro está como Borroso, Sí, sí, sí. Sí, como que no sabe qué enfocar, ¿no? Como que está. No, tampoco claro. acá. En algún lado está. ¿Dónde dice más? Sí, yo creí que era acá. A ver. Bueno, No. Acá, a ver. Ahí. Ahí está. Ah, Ahí está, ya los veo. Ya, ahora sí ya los veo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? bueno, mira, una de las... Ahora sí ya se ve todo. Sí, muy linda, ¿no? Te vamos mostrando otra. se ve también el auditorio. Ya por fin ya se ve. Ahí estamos. Mira, Otra catleya.
No, eso no me levanta. Era esta. Un dendrobium, ¿no? Sí. Vale, no. Una Y celonia. esa. ¿Podés ver? Sí, sí. Linda. Tenemos de todo un poquito. ¿Sabes? Sí, como una híbrido de brazábola, ¿no? Con cattleya. Así es. ¿Se puede ver o no? Perfecto. Eduardo, y esa que se ve atrás, ese racimo que se ve atrás, ¿es un catasetum? ¿Este? Sí. No Este es lo veía. un Claro. rocio. Decirle a Miguel que. Miguel, mostrale tuyo. Apaga el micrófono, si no aparecemos siempre primero. Sí. Acá en Tafí no tengo nada. Hermoso, hermoso. Eso es un rocio. Ahí está, ahora sí. Mirá qué hermoso. Buenísimo. Mira Un qué rocio, lindo. Rosium williamsianum se llama. ¿Cómo Acá se llama? crece Williamsianum. Crece en Chiapas y en Guatemala. Son de Es clima una frío. especie. Sí, es una especie. Qué buena. Este es el Helicaste doviana, el que les decía con el que hicimos el cultivo indoor. Y esta es una de las plantitas, uno de los hijos de esta. Mira Entonces, qué lindo. ahí va con Se la puede mandar por FedEx, por Por FedEx. favor, desactiva el micrófono. Miguel. Ahí está. Bueno, acá hay otro licaste. Este es licaste de P. También es de clima de acá de México. Esta es probablemente una de las orquídeas mexicanas más llamativas. Se llama la Elia especiosa. Esta como les decía, es quizá la Elia de flores más grandes. Tiene problema de que la gente piensa que es como una catleya, ¿no? Y la cultiva en clima fresco y con mucha humedad y eso. Pero en realidad esto es más un cactus que una orquídea. O sea, esto crece en bosques muy secos de encinos. Y básicamente se cultiva así en palitos porque si no se pudre. ¿Cómo se llama Es eso? casi como nuestra enciclia. Miguel, ¿se te ve muy bien? La moradita se llama Lelia especiosa. Y es otra muy emblemática de nuestro país. Es una color hermoso. Prostequea karwinski. Hay otra especie muy parecida que se llama Prostequea citrina, porque ambas huelen como mucho a limón. Les dicen el tulipán mexicano, ¿no? Porque es medio cerrado Sí. y es muy aromático. A ver. Doctor, la temperatura que No es- temperatura. La temperatura mínima y máxima que tienes. La temperatura promedio que estás ahora. ¿Se entiende? no entendí nada. La temperatura en la que estás en este momento. Estás en el otoño. Está entrando la primavera. Bueno, No escucho. no se escucha. No, esta es mía. Así que shh. Bueno, esta es otra también de las especies más llamativas de nuestro país. Se llama Stanopia tigrina.
por los puntitos, ¿no? De tigrito. Es muy, muy fragante. Estas duran nada más 3, 4 días, así que tuvieron suerte, la verdad, porque apenas abrió hace unos cuantos días. Son flores, como verán, muy, muy grandes. Son de clima fresco estas también, ¿no? No son de calor. ¿Y cuelgan así las flores? ¿Cuelgan hacia abajo? Son colgantes, sí. Ahí está. Él se acerca, habla, corta y se va. Ya están mala. Bueno, Besito, claro. esta es otra, es enciclia de nocaula. Esta viene de climas frescos, pero pues como las enciclias en general pueden tolerar un poco más de calor, a lo mejor esa sí se les puede dar por allá. Esta es una Brasia maculata, también viene del sur del país. Esta es de más de selvas tropicales, es de clima cálido y húmedo. También tiene aroma. Esta es otra, también estas son de las selvas. Es Prostoquea cocleata, le dicen pulpitos. Es de clima cálido y húmedo. Está en un invernadero cálido, la pueden cultivar sin mucho problema. Este, Ah, mira. Esta es una de las formas que cultivamos usando los refrescos, ¿no? Los botes de refresco. A mis estudiantes no les gusta y me dicen que se ve bien feo y no sé qué, pero pues le digo, pero pues es que ya no podemos estar matando árboles para sembrar plantas. Y pues sí funciona. Esto es una enciclia, se llama Enciclia nisandensis. Es un híbrido natural. De hecho, es el tipo con el cual se escribió. Y estos son los maceteritos que tenemos, igual también de envases de refrescos. Estos son los epidendrums que nacieron con el hongo micorrícico. Y de estos, los más grandes ya van así de este tamaño. Yo espero que ya el próximo año ya florezca. Y estas las sacamos de in vitro, fueron cultivadas in vitro de manera normal. Y a la hora de sacarlas, le pusimos el hongo para ver si eso ayudaba también a que mejorara la supervivencia. Estas son hijitas de la especie que les decía que no podíamos reproducir porque solo había una sola planta. Pero estas pues ya vienen de semillas y ya nos floreció la primera así de cultivo in vitro. Yo espero que estas también este año ya puedan florecer. Y les decía que el siguiente experimento también es llevar las plantas estas que crecen en piedras. Estas están pegadas con resina epóxica y pues ya están enraizadas. Y la idea es llevar toda la piedra y pegarla ahí al cerro. De alguna forma, pues ya están establecidas. Con resina epóxica, con Resina epóxica, sí, de esa que son dos pegamentos y que los tienes que revolver. sí. Ese fue un secretito que nos pasó un paisano de ustedes que se llama Eduardo Flashland de Misiones. Y la Qué verdad, interesante. ¿eh? Qué interesante. Y la gota. Ah, mira. Y bueno, pues vamos acá ahora. Drácula. Ah, espera. El conde Drácula. Para que se acerque. Wow, mira, mira. Esta es otra, No, esta es un género Locardia. Es una planta interesante porque parece que no tiene ni bulbos y en realidad
hay gente que dice que como que nada más son las inflorescencias y las raíces, ¿no? O sea, porque aunque tiene hojas, las hojas están de una forma muy particular, son como muy dísticas, que en realidad recuerda a las inflorescencias. ¿Puede mostrarme si tiene alguna Drácula No tenemos Dráculas ahora en flor. en planta? Sí, aunque sea la planta. Ah, sí, pues la planta es muy parecida a una masdevallia, a una pleurotalidina, no se distinguen, ¿no? Nada más las inflorescencias son un poco más largas y colgantes. Para clima cálido, húmedo, ¿andan o es de frío solamente? Que yo sepa, casi todas las Dráculas son de clima fresco, son de las montañas, sobre todo de Colombia y de Ecuador. En México no tenemos Dráculas. Creo que nada No, más hay México una, no. pero de flores muy chiquititas, nada llamativas. Las bonitas son de los Andes, ¿no? De Colombia, Ecuador, Perú. Nuestro clima acá en verano es recontra cálido. 40 grados. 40 grados. Sí, no, pues yo creo que no es lo suyo. Bueno, me comprometo a buscar un buen sonido para la próxima, de parte mía. Bueno, ayudaría mucho porque se pierde, la verdad. Sí, sí. Bueno, mejoro la logística para la próxima, doctor. Sí. Bueno, la verdad le agradezco mucho por mi parte nuevamente. Excelente su disertación. ¿Se escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, Bien, perfecto. bien. Sí. Ok. Y bueno, me gustaría que continuemos así de esta manera, comunicándonos y compartiendo, bueno, nosotros, experiencia, también tenemos conocimiento, obviamente, pero el suyo muy grande, ¿no? Y un gran investigador. Gracias. Así que me gustaría, bueno, después seguimos charlando ya por privado para ver cuándo hay una disponibilidad de parte suya en otro momento y bueno, continuemos de esta manera. ¿Le parece, doctor? Me parece muy bien, me dará mucho gusto volver a estar con ustedes Ok. en el futuro. Muchas gracias. Cuídense.